Muy buenos días o tardes, comunidad neogranadina. En el día de hoy vamos a hablar y hacer una disertación sobre lo que corresponde a cómo se originan las investigaciones, cuál es la idea de la investigación y cuál es el problema de la investigación. Soy Iván Roberto Santoyo Pinzón, docente de la Facultad de Educación a Distancia, adscrito a la Dirección de Contaduría Pública. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, siempre nosotros nos preguntamos qué es investigar. Y al respecto podemos encontrar muchas definiciones de qué es investigar, pero podríamos decir que investigar es el estudio de los métodos, de los procedimientos y técnicas que utilizamos para obtener ¿qué? Vamos a obtener y queremos obtener nuevos conocimientos, nuevas explicaciones. Vamos a buscar comprender científicamente todos y cada uno de los problemas y fenómenos planteados y necesariamente vamos a considerar que por consiguiente ese proceso de investigación nos puede llevar a la solución de los mismos problemas. Y bueno, y entonces nosotros, los estudiantes, los investigadores, los docentes y en general toda aquella persona que siente inquietud por investigar se pregunta ¿y cómo se originan las investigaciones? Y entonces, bajo ese esquema de cómo se originan las investigaciones, uno siempre debe considerar que se originan en las ideas. Para iniciar una investigación siempre se necesita de una idea. Y entonces, ¿y qué tipo de idea? Las buenas ideas de investigación siempre debemos considerar que no son necesariamente nuevas, pero sí aquellas que son novedosas. Existe una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación. Podemos nosotros de pronto mirar las experiencias individuales, aquellas en las cuales se inició y se dejó allí planteado. Podemos considerar materiales escritos y en esos materiales escritos de cómo encontrar ideas están los libros, las revistas, los periódicos, las tesis, las monografías, las teorías, esas teorías y esos descubrimientos producto de investigaciones, de conversaciones personales, de observaciones de hechos, de creencias y aún de presentimientos. Entramos nosotros, los que estamos iniciando en este proceso de investigación, a plantearnos otra pregunta y es ¿cuáles son los aspectos más importantes y relevantes de la investigación? Y como para dejar en relación de esta pregunta, podemos considerar, primer aspecto, planteamiento del problema. Vamos a considerar que existe el problema y que necesariamente tenemos que traerlo a colación y tenemos que plantear el problema existente. Vamos a plantear en segunda instancia una hipótesis. ¿Hacia dónde queremos nosotros llegar? ¿Qué es lo que queremos nosotros demostrar? Luego pasaremos a considerar los objetivos. Ese objetivo general y esos objetivos específicos o particulares que sumados ellos entre sí nos van a dar la fortaleza del objetivo general planteado. Necesariamente para hacer investigación tendremos que utilizar una metodología. ¿De dónde queremos partir? ¿De lo particular a lo general? ¿De lo general a lo particular? Vamos a considerar esos detalles fundamentales. Posteriormente, miraremos todo el marco conceptual que respecto al planteamiento del problema
tenemos disponible de auscultar, de verificar, de leer, de revisar y de volver a leer. Y luego, ya con toda esta estructura anterior, iremos a plantear nosotros lo que es el desarrollo del marco teórico o estado del arte. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué han dicho nuestros antecesores frente a este problema? Estará ese acervo necesariamente bibliográfico o de webgrafía que nos permita en un momento dado considerar qué hay con respecto a ese planteamiento del problema. Y ya unidos todos, entonces nos adentramos en el desarrollo de la investigación. Vamos a entonces entrar a mirar cuáles son las fases comunes de una investigación. Uno podría considerar entonces en primera instancia en hacer y considerar que hay que hacer observación y hay que hacer la evaluación de los fenómenos. Posteriormente podríamos entonces considerar el establecimiento de suposiciones o generalizaciones a partir de la observancia y de las evaluaciones realizadas. En este aspecto vamos a considerar que al observar necesariamente debemos evaluar. Vamos a considerar que hay suposiciones que son generalizadas y a partir de ellas entonces empezamos a hacer los dos pasos siguientes. Vamos a observar y vamos a evaluar. Una vez hecho estas dos fases primarias, entonces vamos a demostrar por los medios que sean necesarios, estadísticos, matemáticos, demostrar el grado en que estas suposiciones tienen fundamento a partir del análisis de las pruebas efectuadas. Y una vez hecho este análisis, pues partimos a proponer nuevas observaciones y pruebas que en un momento dado pueden entrar a modificar o a fomentar y a fundamentar las suposiciones o incluso puede llevarnos también a considerar establecer otras observaciones. Ahora quiero que miremos cuáles son los elementos de la investigación y podríamos considerar que los elementos para plantear un problema son tres y están relacionados entre sí. El primer elemento será el que determina los objetivos que persigue la investigación, hacia dónde queremos nosotros llegar y cuál será ese cúmulo de objetivos particulares que en un momento dado me pueden llevar a establecer un objetivo general. 2. ¿Cuáles van a ser las preguntas de investigación? Ese interrogante. Y 3. ¿Cuál es la justificación del estudio de investigación? Existen algunas preguntas útiles para un proyecto de investigación. Esto para que, señores estudiantes, lo tengan en cuenta. En primera instancia, la primera pregunta es ¿qué estudiar? Es decir, vamos a buscar definir el caso. En segunda instancia, vamos a considerar cuál es la situación actual de ese problema y como tal vamos a hacer aquí con esto el planteamiento del problema. La tercera pregunta útil dentro de un proyecto de investigación será ¿cuáles son las preguntas de investigación que deben ser respondidas? Y entonces cuando yo hago esta tercera pregunta útil en mi proceso, pues necesariamente estoy haciendo la formulación y sistematización del problema de investigación. En cuarta idea,
sería preguntarme qué propósitos tiene la investigación o trabajo que se plantea. Y allí empiezo a definir los objetivos de la investigación o del trabajo de investigación. Posteriormente me adentro y me pregunto, ¿cuáles son los motivos que me llevan a mí a hacer el estudio propuesto? ¿Cuál es la razón de ser? Y allí estoy diciendo, esa es la justificación por la cual yo voy a investigar. Posteriormente digo, bueno, ¿y quiénes han investigado anteriormente sobre este tema planteado? ¿Qué hay escrito al respecto? Y allí entonces estoy delimitando ese marco de referencia. Y viene una pregunta de suma importancia en todo proceso de investigación y es, ¿qué pretendemos probar? Y cuando digo ¿qué pretendemos probar? Estoy haciendo el planteamiento de la hipótesis o las proposiciones en referencia a ese problema planteado. Y de igual manera me hago la pregunta de cómo vamos a realizar la investigación o trabajo. Es decir, debo entrar a considerar una metodología de investigación. Posteriormente me voy y entonces indago a qué fuentes escritas vamos a referirnos. Es decir, vamos a considerar todo ese acervo probatorio de conocimiento investigado y dejado en textos, en revistas, en periódicos, en documentos, en monografías, en tesis, y entonces allí estoy determinando las fuentes bibliográficas. Pero toda investigación necesariamente requiere no solamente del tiempo, sino también de recursos. Y es la pregunta que nos hacemos, ¿qué recursos necesitamos, cierto?, para poder llevar a cabo y a feliz término este proceso de investigación? Y entonces acá me estoy preguntando cuál es el presupuesto con que cuento para poder llevar a cabo el proceso de investigación. Y por último, tendríamos que preguntarnos cuánto tiempo vamos a emplear en hacer este estudio, porque tendrá un origen, pero tendrá un fin. Y ese tiempo no es otra cosa que determinar el cronograma frente a actividades, tiempos, resultados. Y ahora nos adentramos en lo que es el planteamiento del problema. Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más profundamente y más formalmente la idea de investigación. Un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. ¿Cómo plantear un problema? Se plantea regularmente el problema a través de una pregunta general de investigación. El investigador espera responderla y de esta manera resolver el problema planteado. Allí, en la formulación del problema, pues uno dice hacia dónde quiero y cómo quiero y qué al final espero de este proceso de investigación. A partir de esta pregunta se plantean y se pueden y se deben plantear muchas subpreguntas sobre temas específicos que se han observado al describir la situación actual. Es decir, hay que hacer una sistematización del problema. Ya para terminar, quiero dejar algunos criterios para plantear el problema según los escritos del profesor Kerlinger en 1975.
Y se decía que el problema debe expresar una relación entre dos o más variables. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedades, como pregunta, por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo se relaciona con? Y en general, preguntas muy concretas, muy claras, que no den la posibilidad de generar una ambigüedad, un sí, un no. El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica, es decir, poder observarse en la realidad. Bueno, señores estudiantes, espero que al observar este video se animen a participar y a integrar los semilleros de investigación que la Universidad Militar Nueva Granada tiene en este momento, que en la Dirección de Contaduría Pública de igual manera estamos desarrollando. Para los que ya están inmersos dentro de estos semilleros de investigación, invitarlos para que formulen sus PIC de investigación científica y que sea este un medio de poder ir avanzando en una política institucional. Quiero agradecerles e invitarlos a los estudiantes de seminario de grado, que es el último módulo dentro del contenido temático de la carrera de Contaduría Pública, pues de igual manera, revísenlo, mírenlo, determinen una idea, hagan el planteamiento del problema y hagan un desarrollo de este tema que les va a permitir culminar con satisfacción sus estudios. Muchísimas gracias, muy amables.